Fernando, el doctor Fernando Valero es un gran profesional y un referente de la cirugía de hombro de México y de América Latina y del mundo. Y hace muchos años que está involucrado en nuestra subespecialidad. Gracias, Fernando, por tomarte el tiempo y participar con nosotros en esta conversación. Muchas gracias a ti, Daniel. Siempre es grato platicar y volver a ver a los amigos, máxime ahora que estamos encerrados. Bien, sí, alguna cosa positiva tenía que tener. De paso te cuento que hoy en Argentina se festeja el Día del Amigo y es el 20 de julio se ha instituido como el Día del Amigo desde hace muchos años y es la primera vez que se va a celebrar online. No va a haber posibilidad para compartir un asado o una comida, pero bueno, las vaquitas agradecidas este año que no van a tener que participar. No, pues sí, estarán muy agradecidas con el virus, pero en fin. Pues qué agrado verte y qué interesante idea esta que estás implementando. Bueno, yo te voy a confesar una cosa, que cuando yo era niño, mi padre recibía una revista que era excelente, que se llamaba MD, y Mm. el editor de esta revista era un mexicano, un médico mexicano que se llamaba Félix Martí Ibáñez, que era filósofo y médico, y yo tenía 10, 11 años y me devoraba sus editoriales porque eran espectaculares. Tengo todavía alguna revista MD que he guardado como recuerdo. Y él hizo, yo me inspiro en él, en realidad, porque él hizo esto, la vuelta al mundo, con 80 médicos. Y él iba haciendo entrevistas. Así que nació en México, en realidad, esta idea. Y la verdad es que también valga de homenaje a Félix Martí Ibáñez porque muchas veces he buscado, he googleado, y es una persona que tenía una cultura excepcional y desgraciadamente no hay mucha información sobre él en lo que uno puede acceder online. Pues sí, era una época diferente, pocos registros, poca costumbre de llevar registros, y muchas de estas publicaciones, recuerdo bien de la revista a la que te haces mención, pues eran papel y nadie se procuró hacer el cambio a la memoria digital. Sí, Y una esas pena. memorias de papel pues se han ido perdiendo. Una pena porque un material, además era una calidad, digamos, los artículos que se escribían sobre historia, sobre arte, increíble. Nunca más vi una revista médica con esas características. Pero yendo a ti, que eres la estrella, Gracias. quisiera hacerte la primera pregunta que hago siempre. ¿Cómo llegaste a la cirugía de hombro? Pues yo te voy a contestar que yo era un fanático de la cirugía de cadera y pelvis. Esa es la realidad. Termino la especialidad, mi formación era como en aquellos tiempos, el hombro era algo que estaba en la parte superior y se veía muy bonito en las blusas tiranteras de las damas. Ese era el hombro. Reducir una luxación, las fracturas de clavícula, en fin, era paupérrimo el nivel que teníamos en ese entonces. Así que termino y cuando se empieza a modular el servicio en el que yo trabajaba en aquel entonces en el Hospital Zaragoza del Iste, el jefe de servicio dice, lo voy a modular, y yo dije, bueno, yo pido cadera y pelvis, pero no contaba con que un muy buen amigo mío tenía 6 meses de antigüedad más que yo, y esos 6 meses pesaron para que él se quedara con cadera y pelvis. Lo demás no me hacía muchos ojos, y lo único que volteé y vi que me llamaba la atención era el módulo de hombro y extremidad torácica. 1989 estamos hablando. Y después de eso, la vida fue otra. Y aquí estamos. Bueno, el hombro no deja de ser la cadera del miembro superior, ¿no? No, es la cadera que evolucionó. La Bien, otra apenas bien, está evolucionando. es real. Los de abajo apenas están empezando a descubrir el mango abductor de la cadera y Es están real. descubriendo el labrum, la reparación del labrum,
vienen bien esos muchachos, están progresando. Absolutamente. Aunque tenemos que confesar que muchas cosas nos hemos copiado de ellos en las artroplastías, etcétera, ¿no? Y ahora ellos de nosotros. Sus Exacto. reparaciones de glúteo medio con esos constructos del Trasocius-like, pues es lo que están haciendo con el glúteo medio, haciendo este tipo de reparaciones. Muy interesante, realmente es así. Y, y bueno, son fases, ¿no? Son fases que van y vienen. Y en esa selección, después cuando empezaste a formarte y a profundizar en el tema, ¿hubo alguien que fuera tu mentor, tu referente? Yo te diría que hay 3 personas que por diferentes circunstancias a lo largo de estos años han dejado impresión en mí. Y voy a hablar exclusivamente profesional y no en todo el otro entorno, porque habría que citar ahí a otros. Uh-huh. El primero, yo digo que quien no lo conoce no es cirujano de hombro, y es Charlie Rogut. Uh-huh. O sea, con él tengo la oportunidad de estar por primera vez en aquel curso de artroplastía que daba, que eran 4 días, no sé si te acuerdas, en el que íbamos a conocer su sistema protésico. Y bueno, luego me quedo, estoy un tiempo, brinco a Seattle y empiezo a hacer una serie que tuve oportunidades y todo eso gracias a un tipazo que fue Doug Harriman. En ese entonces el jefe, el gran jefe de servicio de ortopedia en Seattle, en el hospital universitario. Ajá. Cuando todavía Madsen se le conocía por haber escrito el libro junto con Rogut. No era el señorón en el que se convirtió después. Y así que Charlie Rogut en un primer momento. Después tengo la fortuna de encontrarme con alguien que tú conociste muy bien, con Arturo Gutiérrez Meneses, el güero. Mi padrino en ese amplio concepto de la palabra, el cual moduló mucho en mi ejercicio profesional. Y muy recientemente, hace 10, 13 años, tengo la oportunidad de encontrarme en Europa a Gilles Bach. Uh-huh. Y la sencillez, la manera como traté, la franqueza, el decir, yo hago la target porque es lo que me funciona y no tengo por qué hacer otra cosa porque la target es lo que me funciona. Esa claridad de ideas, esa claridad de hago esto porque esto me funciona, porque no voy a dejar que me muevan tanto. Y estamos hablando de que él estaba ya trabajando en el concepto de este blueprint o del sistema nuevo de que ahora es lo máximo y que ahora que se le metió la realidad aumentada lo quieren impulsar como si la experiencia no fuera tan válida. Pero esas 3 personas modularon de alguna manera la pasión de Charlie Rogut, la facilidad que he quedado a deber en eso para enseñar, para transmitir. Trato, pero no sé. Mis mejores jueces serán mis ex-fellows, mis ex-residentes, serán los que me podrán juzgar en ese sentido. La amistad a contrapelo de Arturo, ¿sí? Porque vaya que soy difícil, hay mucha gente que lo podrá decir, ¿verdad? Esa amistad a contrapelo. Y esa ya maduro, ya hecho, ya sintiéndome que estoy arriba del caballo y pocos me pueden bajar de él. Esa oportunidad de haber platicado desenfadadamente con Gilles, quiero que, y luego seguirlo, porque lo he seguido, la oportunidad de discutir con él en Guadalajara, en fin, varias cosas que se han dado a lo largo de eso, y luego en León, son las personas a las que yo puedo decir que me impregnaron, me modificaron, me hicieron de alguna manera lo que soy ahora en la cirugía de hombro. Claro, bueno, has elegido 3 personalidades gigantescas realmente. Arturo era un caballero bajo todo punto de vista, en su plenitud, una persona excelente realmente, que ha tenido una importancia en el desarrollo de la cirugía de hombro en México y en América Latina enorme. Y
con Rockwood realmente también me une una relación muy importante. No sé si sabes, pero cuando Rockwood comienza en San Antonio, él, dicho por él, él decía: yo soy el jefe de servicio, el jefe de residentes, el residente que estaba de guardia todos los días, es decir, él hacía todo. Cuando empieza a crecer el servicio, empieza a buscar armar subespecialidades, y una de ellas, se acerca un médico y le dice: quiero hacer cirugía de hombro. Era Green. Y Rockwood le dijo: no, 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 hombro voy a hacer yo, vos hacé mano. Y fíjate en lo que se convirtió Green. Efectivamente, exacto, se me había olvidado la anécdota, tienes razón. Sí, sí. Qué Entonces, padre señorones al final. cómo son las cosas, ¿no? Cómo es la historia. Bueno, y Jill Wallace es una persona excelente y práctica y concreta y confiable, que uno sabe que no busca ser un prócer, lo es por peso específico, pero no es una persona que busque trascender. Lo mismo que Rockwood, ¿no? Personas de una humildad gigantesca y una capacidad gigantesca. Eso Así es. realmente es, para nuestra generación, ha sido realmente un privilegio poder estar en contacto con gente como esta. Sí, definitivamente, concuerdo contigo. Sí, sí, totalmente. Y dentro de todos esos procedimientos quirúrgicos que pudiste ver e ir entendiendo de la mano de toda esta gente con gran experiencia, si tuvieras que elegir alguno, ¿cuál es tu preferido? Uno, La cirugía que te entusiasma hacer y te divierte lúdicamente, porque en última instancia es una sublimación lo que nosotros vivimos, ¿no? bueno, no es porque esté de moda ni nada, pero definitivamente la artroplastía de hombro. La Bien, artroplastía de hombro, y entre más fea y horrible, mejor. Como dices tú, más la disfruto. bien. Las endorfinas se disparan más. Estoy, parezco un niño con un dulce nuevo, con un dulce o un juguete nuevo. Eh, y mucho me lo despertó. Y ahí te va una anécdota cuando yo estuve con Rosewood. ¿Te acuerdas del laboratorio? Sí, sí, cómo no. ¿Te acuerdas del laboratorio? De donde estaba, ¿te acuerdas del letrero aquel de lo segundo más malo que le ha pasado al hombre, que le puede pasar al hombre es la artroscopía? Ah, ese cartel no lo vi. ¿En qué año estuviste vos con él? Yo estuve en el 90. Ah, yo estuve un poco después, yo estuve en el 93. Ah, Sí me acuerdo en el despacho de él un dibujo del fuerte del Álamo y sí. de toda una serie, en lugar de cañones, eran artroscopios que apuntaban al Álamo, y que adentro estaba Rockwood que decía Gloop, como sorprendido porque lo tenían rodeado, ¿no? Eran esos tiempos de cuando la academia en San Francisco empezó Eugene Wolf a exponer su tema y bajó Charlie Rosewood y se tiró en la parte donde terminan las butacas, como si y se tira al piso y empieza como si le diera un ataque, ¿no? Estaba como Entonces, encimado. esos destellos de él. Bueno, pues en partes llegó un momento en que se fueron otros que estaban conmigo, yo era el único que quedaba, como que no sabía qué hacer conmigo en ese momento, porque estaba preparándose todo para que me fuera yo a hacer, y me dice, ¿qué es lo que te gusta? La artroplastía. Dice, mira, ya hay unos modelos y trabaja con ellos. Y trabajé con ellos, y luego llega su secretaria y le dice el mexicano que si no, tiene otra cajita. ¿Cómo que otra cajita? Entonces va y se pone a revisar cada uno de los cortes que había hecho en los modelos, cada una de las cosas. Dice, ¿te gusta? Y le dije, sí, dale otra caja. Y ahí me tienes trabajando con otra caja de Sobons para hacer cortes. En parte eso. Y luego la oportunidad de haber estado de haber estado en algún momento en Europa y en Francia, y la reversa, que es la más incomprendida de las artroplastías en la historia de la artroplastía de cualquier articulación, Ajá. porque todo el mundo siente que la entiende y la verdad es que pocos la entienden. Sí. Es Ese es, toda una claro, aclaración. mi punto de vista, ¿no? Bien, Sí. bien, 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 perfecto. Y has tenido millones de anécdotas como esa con Rockwood, que claro, son cosas que a uno le quedan grabadas a fuego, y más como con un personaje como Rockwood, que
el que lo llega a conocer un poco más en profundidad, y descarto que es tu caso sin lugar a dudas, sabe que Rockwood sobreactuaba muchas cosas para llegar con su mensaje, y a veces parecía muy antipático, y hablo en pasado, por suerte lo tenemos entre nosotros, pero hablo en pasado porque Todavía, afortunadamente. afortunadamente sí, y con el mismo buen humor de siempre, pero uno lo recuerda de su actuación en los congresos, se paraba Rockwood, hacía cola detrás del micrófono para opinar y había un murmullo en toda la sala porque ya esperaban a ver con qué iba a salir. Sí, sí, efectivamente. Eso es cierto. La primera vez que yo lo vi en una academia hizo eso que tú acabas de decir y era el murmullo que iba a decir. O sea, estaba exponiendo, si no mal recuerdo, Zuckerman, Joe Zuckerman era el que estaba exponiendo. Y en aquel viejo formato de la academia, no el que después vino, era un curso instruccional. Uh-huh. Y ese murmullo, y cuando ya llega el micrófono de él, el silencio absoluto. Había que escuchar lo que iba a A decir. ver con qué iba a salir. ¿Con qué iba a salir? Una anécdota así, yo creo que la mejor anécdota que tengo, porque es el sueño dorado de cualquiera, es, viene un congreso internacional en Guadalajara, de FEMECOT. Fernando Iramuro, hijo, era el coordinador en ese momento del área de hombro y codo para el Congreso, y no hallaba quien debatiera con Rollwood. Y eso es lo que le agradezco a Fernando. Y me fue en feria, me hizo como quiso. Pero el placer de pararte enfrente de tu maestro, de tu ídolo, de tu sensei, y que él personalmente, con esa delicadeza, porque quien no lo conoce no sabría que existía, con esa delicadeza y con esa seguridad, decirte que estás equivocado. Me acuerdo muy bien, porque empezamos a discutir y entonces empieza a darme me da el primer argumento y dice, strike one. Entonces yo contesto, strike two, me contesta. Y cuando yo contesto, me contesta él. ¿Y te acuerdas cómo hacen los umpires cuando hacen el strike out? El strike out, que es igualito, levantó la pierna, hizo la maniobra y dijo, estás ponchado. Me barrieron, me trapearon y nunca en mi vida, porque nunca he estado satisfecho con perder, es la única vez en mi vida. Sí. Bueno, hay derrotas que valen 1000 victorias. Esa es una de ellas. Bueno, Esa es una de ellas. es que es imposible discutir con alguien al que te acercabas y le decías, mire, ¿qué tal si? Y él te decía, eso lo hice hace 40 años con tantos pacientes, no funciona, no pierdas el tiempo. Es decir, es tal la fuerza de los hechos que él tenía de respaldo y el haber sido un apasionado por el tema. Yo creo que llegó a tener una carrera de cirujano de hombro de 50 años, entonces es muy difícil discutir o pretender imponerle algo. Vuelvo, mirá cómo son las vueltas de estas charlas. Félix Martí Ibáñez, en una editorial, comparaba la diferencia entre un profesor y un maestro. Y él decía que un profesor es el que te transmite información técnica sobre una determinada área, y un maestro es el que además te da actitudes para enfrentar la vida. Y por eso, decía Félix Martí Ibáñez, de los profesores uno se olvida y de los maestros no se olvida nunca. Y la realidad es que hablando con tanta gente que ha pasado por lo de Rockwood, digamos, aunque algunos que no lo conocen lo puedan ver como antipático por su cruzada contra la artroscopía, también es cierto que en los comienzos de la artroscopía todos hemos visto desastres. Y él tuvo esa reacción frente a lo que veía, siendo él una persona que llevaba años de experiencia en la cirugía de hombro, entonces lo indignaba alguna de las complicaciones que veía. Pero la realidad es que el valor que ha tenido Rockwood y la humildad para vivir, ¿no? En un país donde se pueden hacer fortunas como cirujano, y él elegía trabajar con un, digamos, perfil accesible para la gente.
realmente en algún momento se va a hacer, digamos, se va a hacer justicia con respecto a la figura de Rockwood. Bueno, parcialmente ya se hizo al nombrar el puesto que tiene Michael, la silla o de Charlie Rockwood Chair. O sea, ese es el puesto que tiene Michael Weir, o que tenían. Ajá. Si es que ya no están, ya ves que los americanos viajan mucho y cambian de puestos cada rato, pero hasta donde yo recuerdo, Michael seguía en San Antonio y ese es el puesto que él tiene, ¿no? Ajá. Ahí está comenzando la Universidad de Texas con eso, pero sí, yo creo que hay que bueno, Neer tardó, porque siempre tuvo a Codman y a Carter Row, que todo ya lo había dicho antes Codman, ya todo antes lo había dicho Row, y la verdad es que Neer tardó, y es su concepción de la mal llamada inicialmente artropatía subacromial, hoy artropatía por desgarro del mango de los rotadores, lo que siento que realmente liberó de todas esas cosas a Neer, pero así pasa, así pasa, y donde en un país donde te encuentras a gente que hace del ego, no del éxito fundado, sino del ego basado en un éxito ahora digital, ahora de medios, de los influencers, la manera de considerarse elegidos o de una élite, es cada vez más difícil reconocer a la gente que tuvo un perfil bajo, que tuvo un perfil modesto, no bajo, yo digo un perfil modesto, que sabía perfectamente quién era y que podía ayudar. Yo recuerdo que un día me lo topo en un aeropuerto, ya regresando de una academia, y le tenía atorado un caso y me siento junto a él, le pregunto, le comento, y él me decía González, porque fue un error me pusieron Fernando Valero González, me contrajeron el Valero y entonces quedé como González. ¿Qué pasa? Y entonces le explico el caso y en 3, 4 palabras me tranquilizó, no me dijo qué hacer, pero me dijo por dónde tenía que hacer para ir, para encontrar lo que tenía que hacer con ese caso. Bien. ¿De acuerdo? Por eso es mi número uno cuando hablamos de quién me modeló en un momento. Fernando, y además de la cirugía de hombro y la ortopedia y traumatología, ¿tienes algún pasatiempo, algo que... Sí. A ver. Pues mira, no soy argentino, pero me gustan las parrillas. Pero en sí, cocinar es una pasión para mí. Cocinar. Comencé en las parrillas, comencé en los asados. Ajá. En mis andanzas por tus lares, por tu país, tuve oportunidad de ir a varios asados y me gustó la idea, pero de repente empezaba y volteaba yo a ver los casos y las ollas y dejé de tenerles miedo y empecé a tomar ollas y casos y empezar a hacer cosas más interesantes con ellas, tanto en el asador, con esos casos, como en la estufa y en el horno y es algo que disfruto mucho y si estoy con mi esposa y mi nieta, el mundo es perfecto. Son esos acá digamos, la tradición es que el asado un domingo en familia empieza a las 11:30, 12 del mediodía y termina a las 5 de la tarde. Eso, y en familia, por supuesto, y en buena compañía, se disfruta mucho más. Hay un programa de televisión que se llama, no me acuerdo si es Parrilla Mexicana, o te lo voy a pasar porque está muy bueno. Y es un mexicano que hace sus parrilladas, pero al estilo... Con Poncho, no me acuerdo qué se llama, un güero él, ¿no? Es muy bueno, sí. Sí, es muy bueno. Pero a mí me gusta más ver a los Peterson. Ajá. A Cristian y a Roberto,
en todas sus facetas, desde los reyes del asado hasta los Petersen, cocina de todos los días, el programa que hicieron en la Patagonia. Soy un seguidor del gourmet, de Food, ¿qué se llama? Food Network. O sea, soy un seguidor de ese tipo de canales. Veo menos series y más de eso. Me gusta mucho. Lo podés llevar a la práctica. Sí, sí, ahorita estoy siguiendo a alguien que se llama Felicitas, es argentina ella, ella era cocinera y empezó ahora con la parrilla, está haciendo cosas muy interesantes en la parrilla y es, pues como decimos aquí, paisana tuya, es argentina ella también. Fernando, ¿y cuál es tu plato estrella? Si fuera Rockwood a comer un asado o a comer a tu casa, ¿cuál es tu...? Rockwood era fanático, ¿eh? Me acuerdo que una vez que vino lo llevábamos al restaurante, a un restaurante que servía unos bifes así gigantescos, y él estaba cenando y decía, quiero desayunar mañana acá, quiero almorzar, quiero cenar, quiero hacer todo acá, porque le gustaba mucho la carne a Rockwood. ¿Cuál es mi plato estrella? Bueno, yo te diría que, híjole, hay muchos que me gustan. Hay uno bueno, que es un robalo, Ajá. que es un pez que lo preparamos con eneldo, lo rellenamos con cítricos, con todos los cítricos que encuentres, con lima, limón, naranja, toronja, todo eso lo rellenas, le pones eneldo, sal, pimienta, todas estas cosas que deben de llevar, pero fundamentalmente el eneldo. Lo pones, lo envuelves en papel de aluminio, pones el asador con fuego periférico, o sea, pones el fuego hacia los lados si tu asador es redondo, o lo pones con fuego indirecto, lo tapas, ¿sí? Lo dejas 25 depende del tamaño del pez, si es muy chiquito, 25 minutos, si es un pez de 2 kilos o más de 2 kilos, probablemente 35 minutos. Y mientras unas morcillas o alguna otra cosa por ahí te vas comiendo y unos chorizos y después lo sacas y aquello tiene un sabor, tiene un aroma increíble. Me gusta mucho porque le perdí el miedo al pez. Pensaba que no se podía trabajar la parrilla con los peces. Los camarones sí, todo el mundo pone camarones, pero tomar un pescado y dejarlo al punto tiene su chiste en la parrilla. Aquí hay una provincia, que es la provincia de Santa Fe, donde se especializan en eso, en pescado a la parrilla, y te sirven el pescado completo, viene a la mesa. Sí, así debe de ser, el pez completo. Y todo el mundo, cada uno tiene un tenedor y va comiendo, y por gentileza tomas un bocado del lomo y un bocado de la parte del vientre, porque siempre la mejor carne suele estar en el lomo, ¿no? Entonces, si te comes todo el lomo es una falta de respeto a los demás. Y esa forma de comer se llama acá caranchar, porque aquí hay un ave rapiña que se llama carancho, entonces cuando hay un cadáver se juntan todos los caranchos alrededor y cada uno va comiendo lo que puede, y esto se llama comer como los caranchos. Ahora, ese término lo voy a implementar sí, ahora que haya espacio, tiempo para las reuniones. hay peces muy grandes, por ejemplo, hay uno que se llama pacú, que lo llaman el cerdo del río porque es muy grasoso y tiene que estar muy bien hecho para que no te resulte chocante lo grasoso que es, pero si está bien hecho es exquisito, y el dorado, el surubí, son peces de río espectaculares. Ahora, mi pregunta clave, la próxima pregunta clave que te tengo que hacer es, con respecto a tu plato estrella, ¿con cuánto tiempo hay que hacer la reserva? Cuando andes en México, nos ponemos de acuerdo, definitivamente. Mira, yo te cuento mi historia. Emilce, mi señora, es fanática ya a nivel maníaco de México, y ella me hablaba de México porque ella había ido a México antes de que yo fuera, y me tenía la cabeza así, yo decía, bueno, México, México, qué sé yo, hasta que fui y me volví loco yo también.
Pero a mí me ha pegado por el lado de la historia. Yo Sí. leí sobre el cura Hidalgo por primera vez cuando tenía 10 u 11 años en un libro de José Martí, el escritor cubano y el líder patriota cubano, y él hablaba de 3 personajes históricos de América Latina, de Bolívar, de Hidalgo y de San Martín. Y me acuerdo cómo empezaba cada cuento con respecto a los 3, y a mí me impactó mucho lo de Hidalgo, y me acuerdo que me impactó mucho a esa edad que dijera que los españoles habían paseado la cabeza de Hidalgo en una jaula por México. Y años después tuve la posibilidad de estar en el Palacio Nacional y ver el cráneo de Hidalgo en una exposición que se hacía, y realmente me pareció impresionante, ¿no? Y he leído muchísimo sobre la historia de México, me apasiona porque la realidad es que tienen de todo, desde lo precolombino hasta tener un emperador austríaco, y las cosas que han pasado, realmente muy pocos países tienen una historia tan rica, y a mí ya ves que mi pasatiempo es la historia, me encanta. Es la historia. Sí, y entonces por ese lado es como que toda excusa es buena para ir a México, así que si tenemos que ir por el Robalo, iremos por el Robalo, no hay ningún problema. Y dime, de los congresos que has viajado por el mundo, si tuvieras que elegir alguno que te haya marcado, alguna situación o el encuentro con alguien, me imagino que, por ejemplo, el encuentro con Jill Walsh, pero ¿hay algún congreso que recuerdes? Yo te diría, tengo, eh, sí, definitivamente, CESEC en Lyon sería uno, en Europa. Ujú. Eh, Uruguay Ajá. eh, fue el último congreso que hicimos juntos, Arturo y yo. O sea, que fuimos juntos. Fue la última vez que salimos del país juntos a un congreso. Por eso el recuerdo. Seguro. Y en mi país, obviamente, Guadalajara, por ese frente, esa oportunidad de estar con Rogo. Y yo creo que en Estados Unidos el, el Congreso de Chicago después de Katrina. Ajá. Chicago es una ciudad hermosa. Pero te acuerdas que no se pudo hacer Nueva Orleans, porque iba a ser en Nueva Orleans. Ajá. Sí, eso recuerdo. No estuve en Chicago en ese momento, pero sí recuerdo que se... 5 o 6 meses, esto pasó 5 o 6 meses antes de la fecha en la que iba a ser. Y entonces se decidió llevarlo a A Chicago. Chicago, y no mucha gente se percató de la ceremonia y del evento protocolario que hubo para rendir tributo a los héroes de Katrina, bueno, en este Ujú. caso, los que ayudaron en Nueva Orleans por Katrina. Yo creo que esos serían porque cada uno tiene algo diferente, ¿no? Quedarte con uno a veces siento que es muy reduccionista, mejor hay que Está ir bueno tomando. porque has mencionado distintas variables que uno puede considerar y que a uno le fijan, y además lo bueno en eso es ser muy subjetivo y muy espontáneo, y seguramente sale el correcto. Fernando, para terminar, ¿cómo ves el futuro de la cirugía de hombro? ¿Cómo ves el rol de nosotros los que ya estamos en otra generación, más cerca de, no sé si del retiro, pero de enfocar la carrera y la vida de otra manera? Yo considero, Daniel, que siempre me he considerado un tipo optimista, eh, como creo que la mayor parte de los cirujanos somos proactivos y optimistas. Ujú. Pero la medicina no pinta bien,
la medicina que nosotros conocimos, la medicina donde era importante el paciente y era importante que el médico conociera al paciente y conociera su quehacer. Ahora es más importante saber cuánto van a pagar, quién va a pagar, ¿sí? Y tomarse una foto en el quirófano para subirla al Facebook. ¿Cuál va a ser nuestro papel? Nuestro papel deberá ser el de los fieles de la balanza, tratando de impedir que se vaya todo en un sentido. No debemos de caer en la idea de que todo tiempo pasado fue mejor, porque tampoco es cierto. ¿Sí? Hay algo que cuando hace poco me preguntaban en una reunión, en uno de estos summits o webinars, me preguntaban que cuál consideraba yo que era el mayor avance de la ortopedia y cuál su mayor retroceso. Yo decía, se los voy a decir en una palabra, se llama artroscopía. Nos impulsó porque empezamos a conocer detalles que no conocíamos y nos permitió entender muchas cosas. Pero ahora, Daniel, si tú te sientas y eres crítico, lo que importa es saberle dar la vuelta al dispositivo, no saber si está indicado o no usar el dispositivo. Totalmente. Y los muchachos de ahora están en eso. Los muchachos ahora están más preocupados en saber usar un sistema que tenga origen también en San Antonio, un poquito más en otra zona de San Antonio, ¿de acuerdo? Está más, que paréntesis, es todo un fenómeno también este amigo, pero muy distante en cuanto a filosofía de vida del que hemos estado hablando. Les interesa más eso a los muchachos. Cuando tú le dices, oye, estás entendiendo que estás poniéndole 9 pedazos de material bioabsorbible o biocompatible a una cabeza de una paciente de unos 60 de estatura. ¿Qué crees que va a pasar con ese material? ¿Qué crees que va a pasar con él? Pero es que fulano lo hace, es que es lo nuevo, es que es lo que viene el congreso de Ana. Pero Ana no te dice que lo uses. Ana no te dice que te olvides de ser médico y pensar y analizar si realmente el paciente lo necesita. ¿No te causa escozor, Daniel, que sigamos discutiendo qué es mejor, abierto o artroscópico? ¿No te causa escozor que sigamos debatiendo una fila o 2 filas? ¿Qué no el concepto que debemos discutir es qué funciona y qué no funciona? Pero a tal punto, y coincido absolutamente, Fernando, que hay cosas que han demostrado con los años no ser mejor, pero se siguen utilizando y nadie lo discute, o es políticamente incorrecto discutirlo, o como decía Pagnani sobre la banca abierta, se preguntaba si es una cirugía para dinosaurios, para cirujanos dinosaurios. La realidad, lo hablábamos también con Carlos Torrens, tendríamos que juntarnos los tres algún día a charlar sobre esto en algún webinar o algo así, porque Carlos tiene un proyecto de un curso muy interesante en España, que quiero tratar de traerlo a Argentina, sobre eso justamente, ¿no? Sobre esa información sesgada que uno recibe, que nosotros tenemos un cuero muy duro, pero gente que está empezando a formarse se ve influida, y Carlos tiene una visión pesimista también sobre el futuro en ese sentido. Y realmente lo que tú dices, ha cambiado tanto la perspectiva y la visión de algunas cosas, se venden tantas cosas que lo único que se ha demostrado es que solucionan el problema de quien lo vende, pero no se ha demostrado que solucione el problema de quien lo compra. Y bueno, y es un tsunami que nos viene encima y que a veces uno se siente como, no sé si recuerdas cuando eras niño, el programa ese de los invasores, que había uno solo que había visto
los invasores y nadie le creía. En este caso no es uno solo, pero es poca la gente y todo el resto va encima de esa ola, sin preguntárselo, tal vez porque no conoció otra cosa, ¿no? Pues sabes que en parte somos responsables también, Daniel. No, los que hemos sido maestros nos hemos dejado llevar por esos programas hechos a la carrera, por eh, esa presión de las autoridades, esa presión de los programadores. Yo he sido un rebelde toda mi vida y eso me ha costado dejar cosas que eran muy apreciadas para mí, pero que todo se negocia menos la dignidad. Entonces, esa no la podía negociar. Y creo que eso es importante, que nosotros nos demos cuenta. Mira, yo recibo muchachos ahorita que son egresados de instituciones, que son grandes formadores de ortopedistas, de recursos, que no entienden, que te siguen diciendo, para que me entiendas, que el que mueve al hombro el que abduce al hombro es el mango rotador. Y que el día que se rompe el mango rotador ya no va a haber movimiento. Claro, sí. Podríamos mostrarles tantos casos donde eso no es así. Donde ya no hay mango y el paciente trae la mano acá arriba, ¿verdad? O sea, no saben. No. Y es difícil a ellos entonces decirles que porque cuando tú les dices, es que no todos los desgastos masivos se operan. No, doctor, es que sí todos se operan. ¿Y por qué? Pues porque hay que hacer esa artroscopía. ¿Por qué? ¿Por qué? Fernando, los mismos que nos decían que no había rupturas irreparables, después nos ofrecen técnicas para las rupturas irreparables, 20 años después. Los que nos decían que la artroscopía, la banca artroscópica era el gold standard para el tratamiento de la inestabilidad de hombro, hoy nos dicen que no, que en realidad es la Latarjet. Y uno que tiene la buena suerte o la mala suerte de poder tener una visión de 30 años de este negocio, realmente no te pueden vender pescado podrido y volvemos al robalo, ¿te das cuenta? Te estoy tratando de... Sí, ya entendía dónde me quedé. El robalo nuevamente, pero la realidad es esa y me gustaría que en algún momento nos juntemos, te digo, con Carlos y ver si podemos, desde la clandestinidad, organizar algún movimiento que haga sonar la otra campana. Sí, cuenta conmigo para eso. Bien. Sí. Fernando, ha sido un placer hablar contigo. Creo que nos debíamos esta conversación, más allá de esta excusa que es este intento que hacemos de difundir gente que queremos que sea de alguna manera el ejemplo a seguir, y vamos a seguir en contacto. Claro que sí, seguiremos en contacto, Daniel. Con mucho gusto, Fernando, muchas gracias. Hasta luego.